Gracias, Señor, por este grupo tan maravilloso que anhela, que desea, que busca fervientemente la palabra del Señor y que quiere con todo el corazón aprender más. Todos queremos aprender más, todos queremos conocer más, especialmente en estos tiempos, porque no se puede ignorar que lo que nos está pasando en todos los países es común, y aunque el mundo físico no lo quiera reconocer, sabemos lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Oramos, Dios, para que tú uses en esta charla y para que, Señor, tú estés aquí en medio de esta reunión, para que todos los que estemos acá podamos ser sensibles a tu voz. No soy nadie, Señor, para poderlo hacer, pero Dios, solamente te pido que tú me uses y que tú seas glorificado en todo lo que se haga y se diga acá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esta es la sesión número 9 del grupo. Hemos venido en un proceso de donde hemos comenzado desde conceptos básicos, que no es ni tan básico, porque aquí este grupo es un grupo que conoce al Señor desde hace tiempos, la gran mayoría, sino que hemos comenzado como de las bases que hemos necesitado para poder desarrollar este estudio bíblico, porque pues todos venimos de diferentes iglesias, congregaciones, denominaciones, y la idea no es decir aquí que imponer algún criterio, sino solamente ceñirse en la palabra de Dios. Entonces, pero pues era importante tener en cuenta esos conceptos que hemos venido desarrollando, que son bíblicos totalmente, y al día de hoy, luego de haber pasado por, por varias etapas de lo que es por qué la profecía, por qué la palabra profética, digamos, pasajes de la Biblia que hemos conocido, pero que tal vez no lo hayamos asociado a muchas cosas de la vida del día a día, pero que como lo hemos mencionado con lo que está ocurriendo desde el año pasado, inevitablemente tenemos que hacerlo. Tenemos que conectar tanto la palabra profética con lo que está ocurriendo ahora. La última vez estuvimos conversando sobre la palabra de Dios como tal, o sea, lo que es la Biblia, por qué hay tantas versiones de la Biblia, por qué solamente, por ejemplo, el Corán es una sola versión, mientras que en inglés hay 200 y en español, o sea, hay más de 200 y en español hay más de 50, etcétera. Eso nos ayudó un poco como para tener un criterio más o menos común de cuando estamos hablando aquí de versículos bíblicos, porque alguien puede decir, no, es que mi Biblia no dice eso, o es que mi Biblia dice lo contrario. Pero la idea es irnos a la palabra, como dice el Señor, la palabra profética más pura. Eso fue como una especie de pausa que hicimos en el proceso de ir desarrollando el libro del Apocalipsis, en donde ya recorrimos los primeros 3 capítulos, que habla de la revelación de Jesucristo al apóstol Juan, pero también habla de las iglesias, de las 7 iglesias. Entonces les recomiendo a las personas que no lo han podido ver, pueden ponerse al día revisando. La mayoría de las sesiones de los cursos están puestos en YouTube o en Rumble. Pueden revisar como para más o menos tener una idea, pero lo bueno es que cada sesión trae su propio contenido. De hecho, no necesitan todo lo anterior para poder arrancar. Hoy vamos a mirar lo que es la primera parte de los episodios de la Biblia más nombrados, de los episodios más emocionantes, pero a la vez es uno de los episodios menos entendidos. No todo hemos detallado en lo que dice esta parte de la Biblia, la tribulación. De hecho, varias iglesias le hacen un skip, o sea, saltan por varias razones. No voy aquí a detenerme en las razones del por qué, pero lo que hemos hablado desde el primer día que estamos tomando este estudio es que la palabra profética es algo necesario. De hecho, la Biblia, la mayoría, bueno, la mayor parte, no, el 40% de la Biblia es profecía. Alrededor del 40% es profecía, y Dios siempre nos ha hablado a través de los tiempos con anticipación. La profecía es la historia contada por adelantado. Al día de hoy tenemos que tocar este tema y no es para asustarnos. Yo le doy la bienvenida aquí a Carmen. Carmen está también conociendo los caminos del Señor, y a veces alguien puede llegar a decir, bueno, pero cuando alguien está conociendo los caminos del Señor, el libro del Apocalipsis, tal vez pueda llegar a ser el último libro en tocarlo. Pero yo diría que puede llegar a ser al revés. Tal vez sería el primer libro, porque, o uno de los primeros, que está también Juan, etcétera, De porque acuerdo, de acuerdo. porque conocer de los planes de Dios para su iglesia, para el pueblo de Israel, es algo tan esencial que en mi caso, por ejemplo, me ha motivado para seguir adelante y pasar por encima de todas estas situaciones por las que estamos nosotros viviendo. Vamos a hablar hoy de la primera parte de la tribulación.
¿Por qué miramos este tema justo en estos tiempos? ¿Por qué no hablamos de otras cosas, digamos, para crecimiento emocional de la iglesia, etcétera? Porque creo que es necesario que nosotros, como lo decía al principio, conectemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor con la Biblia. Hablando con hermanos de varios sitios, acá en Canadá, en Sudamérica, etcétera, he visto mucha angustia entre el pueblo de Dios, pero también aparte del pueblo de Dios en general con el del mundo. Entre cristianos y no cristianos estamos pasando por las mismas situaciones. Hay incertidumbre. Parte de la incertidumbre en la cual se encuentra la iglesia hoy en día, lo vimos la semana pasada, porque muchas veces la palabra de Dios no es la misma. Es que es impresionante cuando alguien a veces dice, mi Biblia dice lo contrario a lo que dice la tuya, aunque estamos viendo, o no dice lo mismo, aunque estamos en el mismo versículo, y no es debatir ni controvertir, sino es irse a la raíz del porqué de las traducciones, por qué entraron a ciertos cambios en la Biblia a lo largo de la historia. Pero hoy en día vemos que mucho pueblo cristiano está con incertidumbre, está con duda, está con desconocimiento de lo que está ocurriendo ahora. Y parte es porque la sana doctrina de los apóstoles, de los padres de la iglesia primitiva, fue suprimida. Fue suprimida de la mayor parte de las versiones de la Biblia. Pero no solamente eso, sino que también no es tocada, no es conversada en el día a día en las iglesias. Este ambiente que nosotros estamos teniendo aquí es para complementar lo que ustedes están recibiendo en sus iglesias día a día como cristianos. Entonces, conectando con lo que hay hoy en día, algo que a mí me asombra mucho es el cumplimiento de varias profecías bíblicas. Una de esas es 2 Timoteo 3 del 1 al 5, donde dice, esto voy a leer casi todo aquí de la Valera 1602, que es muy parecida a la 1960, pero en algunas cosas puede llegar a cambiar la terminología. Dice, esto también sepas que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, sin santidad, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, temerarios, hinchados, amadores de deleites más que amadores de Dios, teniendo la apariencia de piedad, mas negando el poder de ella, a los tales también evita. Creo que para todo el planeta estamos viviendo tiempos peligrosos y aquí esto no es para descorazonarlos. Mi objetivo con este curso o con esta sesión de hoy es al contrario, darles ánimo, pero un ánimo no es un ánimo emocional que nos va a durar unos minutos o nos va a durar esta sesión o unos par de días más, sino es un ánimo donde Dios nos ayuda, nos habla y nos alienta con los planes que Él tiene para nosotros, especialmente hablando acá para su iglesia. Pero también la tribulación no solamente es para, o sea, en este caso, lo que vamos a ver es que la tribulación está dada para el pueblo, el planeta, excepto para la iglesia. Porque yo no puedo llegarles a decir a ustedes, animémonos, qué chévere, vamos a pasar por la tribulación y vamos a salir avante, al otro lado no nos va a pasar nada. Yo estaría aquí siendo un recreacionista o un animador, ¿sí? Dándoles ánimo desde la emoción, porque no es así. Y vamos a verlo en detalle. Vamos a verlo por qué la iglesia de Jesús, los verdaderos salvos, no vamos a pasar por la tribulación que está destinada para el planeta, especialmente para el pueblo de Israel. Bueno, si tienen alguna duda, pueden levantar la manito y yo trato de verlos acá. Sí, bueno, esto haciendo un repaso de lo que vimos en las sesiones, de hecho, al principio del libro de Apocalipsis o revelaciones, ¿no? Porque esencialmente es la revelación, es la última revelación que le dio Jesucristo a la iglesia a través del apóstol Juan. Es una revelación de lo que él está viendo en ese momento. O sea, Jesús se le está presentando al apóstol Juan, pero de lo que se estaba también manifestando, ¿sí? En ese tiempo, que es las que son y las que van a venir después de esta. Entonces, es tiempo pasado, presente y futuro. Nosotros ya vimos las que has visto, o sea, Jesucristo se muestra de forma maravillosa, ya no es el Jesús crucificado, es Jesús vencedor,
se le muestra a apóstol Juan, ¿sí? Él le dice, mira lo que estás viendo, ya me estás viendo a mí. Ahora, te voy a presentar a la iglesia, que eso es las que son. Vimos las 7 iglesias, es algo impresionante de unas características de las iglesias de ese tiempo, que estaban en ese momento siendo presentadas por Jesucristo a Juan, pero también de la iglesia futura, hasta incluso de lo que es hoy en día la iglesia. Y vamos a ver ahora entonces las que han de ser después de estas, en donde viene el futuro. Para el apóstol Juan fue futuro, para nosotros está siendo un presente a gritos. Ya vimos varias cosas, pero aquí ando dentro del futuro vamos a ver lo que es el rapto, la tribulación, ¿sí? Y vamos a seguir avanzando en el libro de Apocalipsis ya en otras sesiones. La tribulación ocupa la mayor cantidad de capítulos de este libro, del capítulo 6 al capítulo 19. Comienza en el libro de Apocalipsis 4. Como dije, una vez se dio todo el tema de las iglesias. Se lo voy a leer. Dice, después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo, la cual dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Entonces, Juan en su punto, o sea, situación en la que estaba en la isla, después de haber visto toda la revelación de las iglesias, nada más y nada menos que el Señor le dice, sube acá. ¿A dónde sube? Al cielo. Entonces, Juan es llamado al cielo. No es casualidad, pero es también llamado con una voz de trompeta. Vamos a ver cómo esto conecta con lo que es el rapto de la iglesia. De hecho, cuando vimos nosotros el rapto, esta simple frase dice, sube acá, ¿sí? Y con voz de trompeta, o sea, o con una voz como de trompeta, esta es una de las analogías, de las muchas que tiene la Biblia sobre el rapto de la iglesia. Entonces vemos que si ustedes siguen leyendo el libro, se van a dar cuenta que la iglesia no se ve más en la tierra hasta luego que viene el capítulo 19 del Apocalipsis. Viene con el novio del cielo, baja del cielo. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo entre el capítulo 3, que es el último en donde se menciona la iglesia, hasta el capítulo 19, ¿sí? Son estos 16 capítulos, está lleno de terribles juicios que caen sobre aquellos que habitan la tierra. Y como ya la iglesia no está en la tierra, ¿sí? Sino que está en los lugares celestiales con Cristo Jesús, como dice Efesios 2:6, pues ella ya no habita en la tierra en esos días. El Señor, como lo decíamos y lo vimos en el estudio del arrebatamiento, del rapto, el Señor quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Efesios 5:27. Esto lo hemos aplicado en nuestras iglesias permanentemente, pero muchas cosas se van a dar cuenta, creo que ya los de este curso se han venido dando cuenta que muchas cosas que nosotros hemos alegorizado en nuestro día a día no es nada más y nada menos que palabra profética. Si nosotros, como lo dijimos en las primeras sesiones, llevamos la Biblia a algo literal. Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. La iglesia de Jesús no puede llegar con mancha, ensangrentada y mal vestida ante el novio. Jesús no quiere eso para la iglesia. En ese momento va a haber 7 años que se van a vivir en el cielo en paralelo que se están viviendo en la tierra. En el cielo no hay tiempo, pero haciendo la analogía a lo que es los 7 años acá en la tierra, ese mismo tiempo va a estar la iglesia de Jesucristo preparándose en el cielo para lo que se llama las bodas del Cordero, de Apocalipsis 19, del 7 al 8. Esto lo vamos a ver ahora, es lo que nosotros, o lo que la Biblia llama la esperanza bienaventurada. Si ustedes leen Tito 2:13, donde dice, esperando aquella esperanza bienaventurada. Luego hay una coma. De hecho, en este estudio hemos sido hasta tan cuidadosos como el Señor dice que ni una jota ni una tilde son signos de puntuación. Y habíamos visto incluso que entre frase y frase de un mismo versículo, separados por una coma, puede haber miles de años de diferencia. Pero en este caso, repito, esperando aquella esperanza bienaventurada, coma, y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. La esperanza bienaventurada de la que hablaba aquí en esta carta a Tito, el apóstol, es
el rapto de la iglesia. Y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo es la venida de Jesús, ¿sí? Para manifestarse gloriosamente. Como lo vimos antes, la venida de Jesús, del Señor Jesucristo a la tierra, en su segunda venida, va a estar dividida en dos partes. ¿Sí? Primero cuando se lleva a la iglesia y nos encontramos con Él en los aires, y luego cuando venimos con Él juntos después de las bodas del Cordero. De hecho, quiero enfatizar esto acá, volverlo a repasar, a leer rápidamente, porque es muy importante que ustedes puedan enganchar con ese tema que ya vimos a lo que viene del capítulo de la parte de la tribulación. Primera Tesalonicenses 4, del 15 al 18, nos habla del arrebatamiento de la iglesia. Dice, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. Perdón. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 18, esto está escrito en sus pantallas. De hecho, en la pantalla estoy tratando de poner casi todos los versículos, algunos que no estén, se los voy diciendo. Disculpa, tenía que en el celular no se ve todo, entonces no veía Tranquila, no hay problema, está bien. Está bien. Primera Tesalonicenses 4, 15 al 18. Entonces, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Casi todas las enseñanzas del arrebatamiento terminan ahí, pero después la siguiente frase casi, o sea, no se lee mucho, pero yo la leo acá. Dice, por tanto, consolados los unos a los otros con estas palabras. Miren lo interesante aquí, cuando él habla, primero, Pablo cuando escribió esto, lo dijo a los tesalonicenses en una época en donde la gente estaba anhelando que el Señor Jesús regresara. Ellos decían, mire, ya se han muerto varios y Jesús nada que viene. Como vimos en el estudio del arrebatamiento, el apóstol Pablo, al principio de su ministerio, él anhelaba, esperaba también que el Señor Jesús se le apareciera o viniera por los santos de la iglesia en ese momento. Después él aprendió y se dio cuenta que iba, o sea, él, en la medida que iba avanzando en su ministerio, él también en la Biblia iba dejando lo que iba aprendiendo. En este caso, él quería consolar a la gente de ese momento y decía, vean, se van a encontrar con sus seres queridos. Por eso dice, no seremos delanteros a los que durmieron. Es una enseñanza que se ha dado siempre. El arrebatamiento del rapto, ¿sí? No es algo que se ha venido dando desde el siglo XIX, como algunas personas están diciendo. Es algo que se enseña desde un principio. Interesante que es con voz de arcángel y trompeta de Dios. Luego nos lleva arrebatados a las nubes. Interesante. Haciendo la analogía con lo del apóstol Juan, cuando se le dice sube acá con voz de trompeta, ¿y a dónde sube? Al cielo, a estar con Jesucristo viendo lo que está pasando en la tierra. Y luego dice consolados. Es un consuelo para la iglesia, para el pueblo de Dios. Yo no os puedo decir a ustedes, tranquilos, vamos a pasar por la tribulación, vamos a hacernos unos bunkers y vamos a meternos debajo de la tierra. No, eso no lo voy a decir, no lo dice el Señor. Es lo que nos está diciendo a nosotros es, tranquilos, voy a sacarlos de acá. Como lo vimos, la iglesia va a ser primero sacada y Jesús va a venir por nosotros, por sus santos. Esa es la primera parte del regreso del Señor. El Señor, cuando es en el rapto, Él no va a tocar la tierra con sus pies. Entonces viene por sus santos. Luego Él va a venir, después de los 7 años de la tribulación, va a venir con sus santos. Y esto es la separación de la coma de segunda de Tito 13. Es interesante que aquí, primera de Tesalonicenses 4, nos dice que Él dice que vamos a ser arrebatados. El griego es harpazo, con H y Z, harpazo, que es lo mismo que raptar, que significa sacar algo rápidamente. Esta palabra está en el griego original de este versículo. La iglesia no va a pasar por algo que está destinado al pueblo de Israel y en donde lo vamos a ver ahora, se ha llamado, entre otras cosas, la angustia de Jacob. También segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 12, nos está explicando por qué la iglesia todavía no ha sido raptada, que es algo que creo que todos a nosotros nos puede causar también como ansiedad. A veces me levanto y digo, todavía estamos aquí, Señor, un día más para poder vivir lo que tú nos has dado y también para compartir.
para compartir con otros. Entonces, Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 2, nos está diciendo que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. El que está en este momento deteniendo la llegada del anticristo a la tierra es el Espíritu Santo que mora en los creyentes, que mora en la iglesia. Hace poco hablaba con unos amigos que la vez que el Espíritu Santo vino a la tierra fue cuando todos los creyentes estaban reunidos en el aposento alto, después de que el Señor se había ido, se había regresado al cielo, y les dijo, quédense juntos, así que yo vendré y voy a estar con ustedes. Él dijo, les daré otro consolador. Los discípulos no hacían más sino reunirse en ese tiempo, desde el día que el Señor se fue. Ellos salieron contentos predicando, y estando juntos en el aposento alto, fue cuando el Espíritu Santo fue impartido a ellos, y fue cuando el Espíritu Santo fue, no solamente estaba sobre las personas, como pasaba en el Antiguo Testamento, o entraba en algunas personas esporádicamente, ¿sí?, de acuerdo al plan de Dios, sino que fue derramado a toda la iglesia, a todo el planeta, el día de Pentecostés, cuando todos estaban juntos. Entonces, el Espíritu Santo vino al estar todo el pueblo reunido. Tal vez el Espíritu Santo también salga cuando nosotros, el pueblo de Dios, estemos reunidos. Tal vez eso estará pensando el enemigo. Quién sabe, y por eso no deja que los cristianos nos reunamos. Pero esto, por ejemplo, que estamos haciendo ahora, es el pueblo reunirse, el pueblo de Dios reunirse. Y tal vez que todos estemos anhelando que llegue el Señor y cumpla su promesa, como lo estaban haciendo los discípulos en el aposento alto, anhelando, diciendo, Señor Jesús, tú dijiste que nos ibas a regalar el Espíritu Santo, que nos ibas a regalar y que estemos todos juntos. Y Él lo hizo. Vamos a mirar Apocalipsis 4, vamos a ver los capítulos 4, 5, 6 y 7, y la primera parte, los primeros 4 versículos o 5 versículos de Apocalipsis 8. Ya estamos comenzando a entrar de lleno. Algunos versículos los voy a leer porque son cortos y todo eso, pero algunos son más o menos largos, solamente los voy a resumir. Entonces, en Apocalipsis 4, del 1 al 19, que se los dejo para que lo lean, vemos a Dios Padre sentado en el trono en el cielo. Y también vemos a 24 ancianos y vemos a 4 seres vivientes. Entonces, bueno, sobre Dios no hay nada que decir, es el Padre, pero con respecto a los 24 ancianos, hago un paréntesis. Todo lo que vamos a hacer ahora, que vamos a decir ahora, a aclarar cosas de la Biblia, es porque todo tiene un significado para nosotros como iglesia. Esto que está escrito aquí, quiero hacer un gran paréntesis, el Apocalipsis se ha dicho que es alegórico, que es simbólico, o que no está en cronología, no está en tiempos, no está en secuencia, ¿sí? Que el Apocalipsis es difícil de entender, pero vamos a ver que no, que hasta desde, por ejemplo, bueno, todo lo que hemos visto en los primeros 3 capítulos, pero ahora vemos, por ejemplo, esta parte, 24 ancianos con coronas de oro sentados alrededor del trono. Se ha hablado mucho de quiénes son estos ancianos. Tal vez esta es la parte un poco más retadora de poder decirles a ustedes ahora quiénes son estos 24 ancianos, porque se ha dicho que son ángeles, que son seres especiales, etcétera. Pero aquí es muy interesante ver qué características tienen estos ancianos. Estos ancianos tienen coronas de oro. Nosotros vimos también en el estudio del arrebatamiento, vimos las coronas de los cristianos, en donde vemos más adelante, capítulo 5 de Apocalipsis, estos ancianos arrojan coronas delante del Señor. Entonces, estos señores usan coronas, que son coronas de victoria. Tal vez estos señores representen a la iglesia que fue arrebatada, y la iglesia que canta canciones al Señor. En Apocalipsis 5, del 8 al 10, lo está haciendo, y van al lugar preparado por el Señor, por el Redentor, según Juan 14, del 1 al 4. Estos versículos los pueden anotar. Juan 14, del 1 al 4. No son ángeles, estos señores no son ángeles, porque en ningún lado de la Biblia dice que los ángeles se sientan en tronos, en ningún lado. Tampoco son apóstoles, porque hay veces se dicen los 12, son los 12 discípulos y los 12 apóstoles, la matemática cuadra perfecto, es 24. Pues por lo menos no son apóstoles, ¿sí? Al ser los 12 apóstoles, Juan es el que está viendo la visión de los ancianos. Juan es uno de los apóstoles. Si él no puede verse a sí mismo, o hubiera reconocido a sus compañeros los apóstoles y hubieran dicho, ahí están los apóstoles. Estos señores, estos 24 ancianos, son personas de autoridad, son personas que han recibido la corona, que la pueden botar o la pueden arrojar al Señor, que es la corona del anciano, que es la corona de vida.
Estos señores fueron redimidos por Jesucristo. Él habla, tú nos has redimido, ¿sí? Nos has redimido con tu sangre. ¿Quiénes son los redimidos de Jesucristo? Es la iglesia la que es redimida por el Señor. Al ser ancianos deben ser épocas de antes, de épocas pasadas. Esto nos puede seguir dando ánimo que lo que el Señor dice se cumple. También vemos 4 seres vivientes. Muy interesante que esta visión conecta con otra profecía del Antiguo Testamento que está en el libro de Ezequiel. Él lo ve en el capítulo 1 y en el capítulo 10. Y también está en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 3. Estas figuras celestiales son como ángeles que se exaltan, o ángeles de autoridad. Su principal objetivo es la adoración. También aparece en Apocalipsis 19:4. ¿Sí? De alguna forma estos ángeles están encargados de llevar a cabo la justicia divina de Dios que se va a desatar sobre la tierra, porque estos ángeles tienen autoridad y tienen poder, por ejemplo, sobre los jinetes de los primeros sellos del Apocalipsis, que lo vamos a ver en un rato. Capítulo 5 va del 1 al 14. Voy a leer los primeros. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por detrás, sellado con 7 sellos, y vi un fuerte ángel predicando en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni abrir el libro, ni mirar. Esta introducción es bien interesante, porque vamos a ver cómo el Padre Dios le da al Cordero el libro. Este capítulo es un capítulo de transición. Aquí se está haciendo la introducción, ¿sí? de Jesús de ese Jesús que fue crucificado, pero de ese Jesús que se ganó el derecho de hacer lo que va a hacer, lo que va a pasar ahora. Este capítulo es antes de que venga, como se dice, la parte más fuerte que va a venir sobre la tierra, es del juicio. Entonces aquí se presenta a Jesús como el Cordero que venció, por eso tiene el único que tiene derecho a romper los sellos y abrir el libro. Este libro que está viendo es un libro muy antiguo, que tal vez Dios tenía preparado desde la caída del mismo Luzbel, cuando él estaba al principio, cuando él era el que llevaba la alabanza al Señor. Ese libro tal vez el Señor lo tuvo reservado. Por ahorita le voy a decir ese libro exactamente cuál es, pero vemos que es algo muy antiguo ese libro. Esto que sucedió en la caída, cuando el enemigo tuvo cuando pues el diablo Luzbel en ese momento tuvo la rebelión de la rebelión celestial, en donde se arrastró la tercera parte de los ángeles a la tierra. Esta parte marcó la historia de la eternidad, y la única manera de que Dios pudiera recuperar todo, ¿sí? Es lo que ha sucedido con Jesucristo y lo que va a suceder con la iglesia. Jesucristo, 100% Dios y 100% hombre, cuando estuvo aquí en su humanidad, venció 100% siendo el hombre. Él no dijo, él no utilizó su figura de Dios para vencer. Él lo hizo a través siendo hombre. Y siendo un hombre con una humanidad con una esencia tan limitada como lo podemos tener los seres humanos comparados con los ángeles o con las creaciones celestiales, él venció. Por eso todo el mundo en el cielo, ¿sí?, le reconoce que él venció. Y él es el único que que podía hacer que Dios pudiera recuperar el documento de pertenencia, que este libro se puede ver como el título de propiedad de la raza humana. Sí, es el título de propiedad de esa raza, esa creación que regresa a Dios. Acuérdense cuando Satanás le dijo a Jesucristo, cuando lo fue a tentar después de que Jesús salió del ayuno en el desierto 40 días, Satanás tuvo la desfachatez de decirle al mismo Dios hecho hombre, a Jesús, dice, a ti te voy a dar toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo la quiero la doy. Dice Satanás en Lucas, se lo dijo a Jesús, tienta a Jesús, ¿sí? Y le dice, yo tengo esa autoridad. Jesús era el único que podía recuperarla. Él pensaba que iba a poder hacer caer a nuestro Señor. Este libro sellado también es el mismo libro que en una de las visiones proféticas del profeta Daniel se le dijo que lo sellaran. Este libro hasta este momento llevaba sellado alrededor de 2400 años. Porque este es el mismo libro que está en Daniel 12:4, ¿sí? Para que lo anoten. Ahí está la presentación. Cuando el Señor le dice a Daniel, sella este libro, se lo voy a leer. Tú, empero, Daniel,
cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y se multiplicará el conocimiento. El libro que fue sellado en el tiempo en que Israel estaba en el exilio en Babilonia, ese libro en este momento está siendo destapado, está siendo abierto por el Señor revelándoselo al apóstol Juan. Cuando leen todo este capítulo de Apocalipsis, sí, vamos a ver los 24 ancianos, los ángeles, los seres vivientes adorando, pero es muy interesante que es el Señor, cuando Dios Padre le está dando al Cordero, a Jesucristo, el libro, está recibiendo 7 cosas, que es perfección. O sea, acuérdense que el número 7 es el número perfecto. Está recibiendo poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y bendición. Se completa la perfección en Jesucristo. Él recibe las 7 cosas, el único que lo pudo hacer. Bueno, hasta ahí hay alguna pregunta. De todas maneras, al final también, pues yo creo que sí nos queda tiempo para que hagamos una sesión de preguntas. ¿Seguimos? Seguimos, entonces. Sí. Ok, gracias. Ahora, Gracias, Saulo. a ustedes, gracias. Ya entramos a la parte de la tribulación. Bueno, pero ¿por qué vamos a leer Mateo? Si estamos en Apocalipsis, ¿por qué nos devolvemos a Mateo? Bueno, porque el Señor ya lo había dicho en el discurso del Monte de los Olivos, en Mateo 24. Este capítulo es espectacular. Lo recomiendo que lo lean también. Las escrituras hablan de una tribulación y una gran tribulación que va a estar llegando a la tierra. Ahora vamos a hablar la diferencia entre estas dos. Jesús lo dijo en el Monte de los Olivos el martes por la noche. Ustedes lean el libro, dice martes por la noche antes de su crucifixión. Antes de su crucifixión, Jesús está en ese momento atribulado. Esta tribulación ni las tribulaciones de las que habla el apóstol Pablo, o sea, lo que hablan los apóstoles en los libros, no tiene nada que ver con la tribulación de los últimos tiempos. Esta tribulación tampoco tiene que ver con la tribulación o con las pruebas terribles que el pueblo judío pasó o sufrió en el momento de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Porque hay los detractores de la tribulación o de la escatología dispensacionalista, dicen que ya todas estas cosas de la profecía ya se cumplieron. Y por ejemplo, que esta parte de la tribulación sí se cumplió en el año 70 después de Cristo con Vespasiano, cuando destruyó el templo de Jerusalén y los romanos invadieron Israel y Jerusalén fue quemada, pero no, porque muchas cosas que se describen en la gran tribulación ni siquiera sucedieron en esta parte de la destrucción de Jerusalén. Entonces, Mateo 24, el 21 al 22, simplemente esta parte de todo el capítulo 24, que es espectacular, dice, porque habrá entonces grande tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será jamás. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos. Esta parte en paréntesis está puesta por mí, dice, los elegidos de Israel, aquellos días serán acortados. Esta tribulación ya el Señor la dijo. Eh, también en este mismo capítulo antes, en el versículo 16, el Señor está hablando, quiero simplemente aclarar algo acá para darle más énfasis a lo que, o una introducción a lo que voy a decir ahora, de que esta parte de la tribulación es exclusiva para el pueblo de Israel. Porque Jesús decía en Mateo 24, 16, dice, entonces los que estuvieren en Judea vayan a los montes. Judea queda en Israel, es un sitio geográfico. Literalmente nos está diciendo que esto está ocurriendo, va a ocurrir en Judea. Resulta que la tribulación, como lo hemos visto ahora, no solamente pertenece al libro de Apocalipsis. De hecho, la tribulación fue mencionada muchísimas veces en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta profecía de Jesús, de Mateo 24, está respaldada por profecías del Antiguo Testamento, por ejemplo, como Jeremías 30, del 4 al 7. Voy a mencionar las profecías, algunas las voy a leer ahora, otras, si nos da el tiempo, lo hago, si no, no. Jeremías 30, del 4 al 7, es la angustia de Jacob. Se compara con los sufrimientos, con los dolores de parto de una mujer. ¿La angustia de quién? De Jacob. En Ezequiel 20, del 34 al 38, se habla como el tiempo en que Israel va a pasar bajo la vara. En Ezequiel 22, del 19 al 22, dice que Dios va a pasar a Israel por fuego, donde se refina el oro, como el oro refinado. También lo dice en Zacarías 13, 9. Todos estos son profetas del Antiguo Testamento. También en Daniel, su profecía en Daniel 12, dice que
va a pasar el pueblo, su pueblo, los judíos, un tiempo de angustia. Estas referencias nos explican o nos muestran cómo esto que ha sido cantado, anunciado desde hace tiempo, es un juicio para Israel que va a pasar por un proceso de refinamiento. ¿Por qué? Ellos tuvieron la oportunidad de no pasar por aquí, pero ellos rechazaron a su Mesías, Jesucristo, que después no solamente fue el Mesías de los judíos, sino que se convirtió en nuestro Salvador. Ellos tuvieron muchas oportunidades de poder aceptar a Jesús. Vamos a ver lo que pasó con el tema de las 70 semanas de Daniel. Entonces los judíos van a pasar por este proceso porque desafortunadamente la única forma de que nosotros los seres humanos, que darles varita para que puedan volver a, sí, para que puedan volver otra vez al camino, o a las ovejitas, se le dan un poquito de varita para aquellas que se han separado del camino. Los gentiles también van a ser afectados por este proceso de tribulación, pero la iglesia va a ser sacada antes de este que se ha llamado el día grande y terrible del Señor. También conecta con la profecía de las 70 semanas de Daniel, que vamos a ver en un rato. En el Nuevo Testamento vemos al menos 3 descripciones de esta parte. Lo que les dije ahora, el discurso del Monte de los Olivos, Mateo 24, pero también en Lucas 21, 25 al 26, también Jesús le dice a los discípulos lo que va a ocurrir. Y también en el libro de Apocalipsis o Revelaciones 6, desde el capítulo 1 hasta el 19, cuando Jesús le revela a Juan. Vamos a leer algunos de los que mencionamos ahora. Jeremías 30, del 4 al 7 dice, estas pues son las palabras del Señor acerca de Israel y de Judá. ¿Acerca de quién? De Israel y de Judá. Si nosotros dejamos ese hábito de alegorizar las escrituras, de hecho, en los cursos pasados ya vimos de dónde nació la escuela alegórica en alrededor del año 250, con un erudito de esa época de Alejandría que se llamaba Orígenes. Ahí fue donde nació la escuela alegórica, donde dijo, ¿sabe qué? No, Israel no es, cambiemos Israel por iglesia, y lo que la Biblia quiso decir es simbólico. Resulta que no, resulta que la Biblia es más literal que simbólica. Entonces aquí habla el Señor acerca de Israel y de Judá. Entonces habla de temblor, espanto, no hay paz. Luego dice, miren que si pare el varón como, o sea, parir, o sea, como las mujeres, porque tenían las manos sobre sus lomos, va a ser gran dolor. Luego dice en el 7, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Dios es tan espectacular que va a librar al pueblo de Israel, a los que van a sobrevivir. Bueno, y así los vimos los que puse ahí, los leímos, pero acá Ezequiel 20, del 34 al 38, nos está hablando de vara, ¿sí? Que va a pasar bajo la vara. Ezequiel 22, del 19 al 22, habla de fuego, como se funde el bronce o el latón, hierro, plomo, estaño en medio del horno. También vimos cómo, acordándonos del profeta Daniel, ¿se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego cuando pasaron por el horno que estaba calentado 7 veces? Ahí ellos, porque estaban con Jesucristo, ellos pudieron pasar. Ellos son equivalente al pueblo de Israel, que al estar con Jesús, los que se vuelvan a Jesús van a poder pasar este periodo de la tribulación. Bueno, esto lo leo que son rapiditos, son corticos. Zacarías 12:9 y dice, y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, el Señor es mi Dios. La tercera parte también se menciona adelante en Apocalipsis porque habla de la tercera parte de Israel, porque la gran parte de Israel va a perecer en el periodo de la tribulación. Daniel 12:1 dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo. Paréntesis, ¿quién es Miguel? Miguel es el ángel asignado, el arcángel, ¿no? El arcángel asignado a Israel. Es Miguel. Si ustedes hablan con los judíos, con los israelitas, Miguel es el arcángel de ellos. Sigo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Bueno, y lo que leímos de Lucas 21,
del 25 al 26. Las preguntas todavía no, ¿verdad? Si quieres, puedes preguntar. Sí, y En el trataré. libro, yo siempre he tenido la duda del libro. ¿El libro que está sellado es el libro de la vida? Este libro no es el libro de la vida. El libro de la vida va a aparecer al final, ¿sí? Cuando el libro de la vida es el que va a abrir el Señor, Dios Padre, en el trono de Dios. Pero este libro está En el hablando juicio. exacto, este libro está hablando de la profecía que fue sellada. Bueno, me refiero a todo el libro del Apocalipsis, la parte de tribulación, pero cuando habla de los israelitas, en últimas, digamos, cuando vamos a devolvernos un poco porque es bien interesante tu pregunta acá. Cuando este libro puntualmente que está hablando acá, sí es ese libro. Dice, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Ese es el libro. Este libro, es que aquí estamos hablando de varios libros, pero este libro es el libro que va a tener el Señor al final y va a decir, tú entras para este lado, tú, donde va a separar a las ovejas de los cabritos. Entonces va a estar el libro de la vida. Este libro sí es el libro de la vida. Este libro específicamente. Ok. Este libro, pero el libro que está leyendo o que está abriendo el Señor Jesús, que tiene los sellos, es el libro de la profecía. Pero muy buena pregunta. Muchas gracias. Gracias. A ti, gracias. Ahora, vamos a ver la realidad de la tribulación. Cosas que son hechos, que está escrito. A la tribulación se le ha llamado varios nombres de la tribulación relacionados con los tiempos. ¿Cuándo van a ocurrir? Entonces, se le habla, la tribulación se le llama, en 2 Corintios 6:2, es el día de la salvación. Nosotros estamos en el día de la salvación, porque es el día nuestro. Alégrense porque ese es el día de nuestra salvación. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestros corazones y fuimos transformados desde el interior y fuimos sellados por Él, ese es el día de nuestra salvación. Nosotros estamos viviendo el día de nuestra salvación, que es la dispensación en la que nos encontramos actualmente. Pero también la Biblia habla del día de Cristo. Está en Filipenses 1:6, 10:2 y 2 Corintios 5:10. Es el día en que el Señor Jesús va a venir y va a sacar a su iglesia del planeta, del mundo. Y este día incluye el tiempo entre el rapto y la revelación. Es el día, en paralelo ese día es un día de una semana, o sea, perdón, de un día de 7 años. Sí, porque ese día que se llama el día de Cristo, cuando en estos versículos se refieren específicamente a la tribulación que va a estar pasando en la tierra, pero para nosotros es el día de Cristo, porque vamos a estar con Cristo. Mientras para nosotros es el día de Cristo en los cielos, o en el cielo, perdón, para la tierra es el día del anticristo. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 12. O sea, no quiere decir que el rapto va a ser en 7 años, quiere decir No, que ese día que vayamos allá vamos a estar los 7 años en el cielo mientras la tribulación son 7 años en la tierra. correcto, correcto. Ese es el día de Cristo. Luego la Biblia habla en Joel 2, del 1 al 11, Zacarías 14, del 1 al 21 y Malaquías 4, del 5 al 6, el día del Señor. Habla del día, no voy a leer los versículos porque ustedes lo pueden anotar acá, esta presentación va a quedar para ustedes también. Es el día de la venganza de nuestro Señor. Incluye el periodo de la gran tribulación y el milenio que sigue. Porque resulta que, bueno, no me quiero meter en esos temas porque voy a extenderme mucho, pero la gran tribulación es el periodo de juicio, pero va a venir luego el periodo del milenio. Lo vamos a ver más adelante, hoy no, pero es un periodo de reposo, es un periodo de descanso para la tierra y para el pueblo de Israel, que en ese momento está con la iglesia, reposando y gobernando. Pero ahí todavía no es el tiempo perfecto. El tiempo perfecto viene cuando el Señor ya entremos después del milenio a la eternidad. Pero no lo vamos a ver ahorita. Pero entonces el día del Señor es el periodo de la gran tribulación y el milenio. Luego habla del día de Dios en 1 Corintios 15, 24 a 28, que este es el siguiente día al día del Señor. La Biblia también habla, 2 de Pedro 3, del 11 al 12, que la tierra va a ser renovada por fuego. Entonces este periodo se llama el día de Dios. Y de aquí que la tierra va a ser renovada por fuego, luego después de ahí ya viene la eternidad, de lo cual se nos habla algo en el libro de Apocalipsis,
¿sí? De cómo va a ser la eternidad, pero que de ese periodo es el que menos se tiene, digamos, información o datos en la Biblia. Entonces, aquí hablamos de la realidad de la tribulación, 4 diferentes nombres que no significa lo mismo. Lo que está pasando, lo que pasa es que cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, y de hecho muchas traducciones ponen estos versículos de la misma, con el mismo nombre, de la misma manera. Pero como lo hablamos la semana antepasada, las versiones originales de los textos receptos y los manuscritos masoréticos de Jerusalén habla muy claramente de esto. En inglés está la King James Version y en español la Valera 1602 purificada. Ahora, esta parte de las 70 semanas de Daniel, no voy a leer, a repetir todo, porque ya lo vimos. No voy a hablar de las 70 semanas de Daniel, pero quiero que a todos acá como que tengan digamos, un concepto claro de lo que Daniel dijo acá. Se dice, y yo creo que sí, que esta es la profecía más importante del Antiguo Testamento. Hay muchísimas profecías espectaculares, pero dicen que es la más importante. Como dije, ya lo hemos visto, pero simplemente para resumir, en Daniel 9, del 20 al 27, se habla de que hay 69 semanas, bueno, hay 70 semanas, ¿sí? En general, pero de las cuales se han cumplido 69 semanas, porque el reloj profético, para que se cumplieran las 70, se paró en el momento en que el Señor Jesucristo fue crucificado por el pueblo al que él había sido enviado a la tierra, por los israelitas. Por eso los israelitas no pudieron entrar a la plenitud de todo lo que el Señor tenía para ellos. Y queda una semana pendiente, que es la semana 70. Entonces, lo voy a leer acá, de una vez lo voy a leer explicando qué es cada parte de esta semana 70 de Daniel. Y aparece aquí en el siguiente slide. Quiero que pongan mucha atención, por favor. Si pueden tener una Biblia, si la pueden tener ahí, pueden ir siguiendo lo que voy leyendo. Entonces, en negro está la palabra que está escrita en la Biblia, y en azul está la explicación de los tiempos en que se cumplieron o lo que significa cada una de estas frases. Entonces dice así, en Daniel 9, del 24 al 27, dice, 70 semanas, entre paréntesis, teniendo en cuenta semana profética de 7 años de 360 días cada una, eso nos da un total de 490 años. Entonces, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Quién es el pueblo? Entre paréntesis, yo escribí Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Quién es tu santa ciudad? Entre paréntesis, Jerusalén. Para acabar la prevaricación, concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos. Todavía no ha llegado la justicia de los siglos. Dice, y sellar la visión y la profecía. Entonces, como a Daniel se le mandó a sellar, entre paréntesis, Apocalipsis 5, 6, 7 y Apocalipsis 8 hasta el 5, se muestra cómo el libro, la profecía, se abre los sellos de la profecía. Sigo. Y ungir al santo de los santos. ¿Quién es? Jesús. Un gran paréntesis acá. Daniel en ese momento no sabía muchas cosas de lo que estaban acá. No sabía. Daniel simplemente recibió esto, pero tenemos la bendición de que nosotros sí lo vimos. Después vinieron otras revelaciones de otros profetas, después los discípulos, luego los apóstoles, después vino Pablo y después vino Juan. Y nada más y nada menos que después hoy en día vino la emergencia sanitaria desde el año pasado. Entonces esto a nosotros como lo vimos en una presentación anterior, tenemos todo el cuadro perfecto, profético, viéndolo nosotros, tenemos el privilegio que no tuvieron ninguno de estos que acabo de mencionar. Entonces, sigo. Y ungir al santo de los santos, Jesús. Luego en el 25 dice, sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, eso ocurrió con el edicto de Jerjes o Artajerjes en el año 45 antes de Cristo, y cuando Nehemías fue enviado a restaurar los muros y restaurar Jerusalén. Cierro paréntesis. Hasta el Mesías príncipe, otra vez Jesús, habrá 7 semanas. Y 62 semanas tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Abre paréntesis. Leyendo Nehemías 3, del capítulo 3 al capítulo 6, versículo 16, esto fue como se construyó el muro en tiempos angustiosos con el profeta Nehemías. Continúa el 26. Y después de las 62 semanas, abre paréntesis, en el año 30 después de Cristo, se quitará la vida al Mesías, y no por sí,
sea, Jesús no se quitó la vida él mismo, o sea, se la quitaron. ¿Quién se la quitó? Entonces sigue. Y el pueblo, entre paréntesis, Roma, de un príncipe que ha de venir, entre paréntesis, anticristo, destruirá la ciudad y el santuario. Año 70 después de Cristo. ¿Sí? Los romanos fueron los que destruyeron a Jerusalén. Y aquí está hablando que el anticristo va a ser de ahí, de esa misma zona. No necesariamente de Italia y de Roma, pero sí en ese momento era el imperio romano que abarcaba toda Europa, toda Europa, abarcaba parte de Asia, abarcaba parte de África. Entonces aquí el pueblo que está hablando de Roma y de ahí donde va a venir el anticristo, de este imperio romano reunificado o actualizado. Seguimos. Con inundación será el fin de ella y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana, entre paréntesis, que es la semana 70, o sea, la tribulación, cierro paréntesis, confirmará el pacto a muchos, abre paréntesis, que son tratados de paz. Y a la mitad de la semana, que son 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, que es la gran tribulación, que es la segunda parte de la tribulación, los otros 3 años y medio. Y esto hasta una entera consumación. Y lo determinado será derramado sobre el desolador, que es Satanás, que va a ser derrotado y va a ser encadenado. Entonces, así es como, digamos, el Señor a través de toda la palabra y la explicación que nos ha dado a lo largo de los siglos, podemos ver esta profecía de las 70 semanas de Daniel. Eso es un regalo que Dios nos ha dado. Esto que acabamos de ver ahora nos habla de muchas cosas, pero nos da una introducción a cómo va a ser la tribulación, con cómo se va a dividir. Entonces, la tribulación se va a dividir en 2 partes. Repito, no se me asusten. Nosotros no vamos a pasar ni por la primera ni por la segunda. ¿Sí? Esto va a ser lo que el planeta va a vivir, llámese judíos y gentiles. Dice, en Daniel 12, del 6 al 12, lo quiero leer aquí porque es que habla perfectamente de las 2 partes. Dice, y dijo uno al varón vestido de lienzo, es una visión de Daniel, que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo va a ser el fin de estas maravillas? Entonces se oía al varón que estaba sobre las aguas del río, que levantó su diestra y su siniestra al cielo, juró por el viviente de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad. ¿Sí? Entonces, tiempo es 1 año, tiempo son 2 años y mitad es medio año. Pues digamos que más adelante es más claro. Cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas van a ser cumplidas. Entonces él no entendió, dice, yo no entendí, y dije, Dios mío, ¿cuándo será? ¿Qué será el cumplimiento? Entonces él le vuelve a decir, Daniel, estas palabras están selladas y cerradas hasta el tiempo del cumplimiento. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los sabios, los que están aquí, los que estamos aquí en este estudio bíblico de profecía. Cierro aquí mi paréntesis. Y desde el tiempo que fuera quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa habrá 1290 días. O sea, esta es la primera parte de la tribulación, 3 años y medio. Bienaventurado el que esperare y llegare hasta 1365 días. Esta es la segunda parte de la tribulación. La primera parte va del capítulo 6 al capítulo 11 del Apocalipsis. La segunda parte va del capítulo 13 al capítulo 19 del Apocalipsis. Hoy vamos a ver una parte de la primera, porque es muy largo y no vamos a poderlas ver todas. Entonces, en la primera mitad de la tribulación vamos a encontrar todo esto. Vamos a encontrar sellos, jinetes, 144,000 sellados, otra multitud de salvos, trompetas, ayes o lamentos, intervalos de silencio, 2 testigos, mujer vestida de sol, dragones, ciudades de refugio. No lo vamos a ver todos ahora, pero sí vamos a ver gran parte, por lo menos la mitad. La primera parte, Apocalipsis 6, la primera parte de la primera parte, Apocalipsis 6 del 1 al 4, que es cuando se comienzan a abrir los sellos. Apocalipsis 6, 1 y 2 es el primer sello. Dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes diciendo, como con una voz de trueno, ven y ve. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco y le fue dada una corona. Salió victorioso para que también venciere. Aquí aparece un caballo blanco. Este jinete no tiene corona al principio, pero después es coronado. Tenía un arco y le fue dada una corona.
tiene un arco en la mano y sale vencedor. Este jinete, quiero aclarar acá que no es Jesucristo, porque algunas veces dice que gente puede llegar a decir que Jesús apareció acá. No es Cristo. Cristo es el cordero que sostiene y rompe los sellos del libro, pero no aparece como un jinete en un caballo blanco. Pues es el mismo color, pero no es el mismo jinete. Solamente va a aparecer hasta el capítulo 19. Este jinete es nada más y nada menos que el anticristo. Y lo representa antes de ser coronado. Se convierte en el gobernante principal de los 10 reinos confederados del Imperio Romano resurgido. Este es ese que dijo Daniel 9, 26 al 27, es el príncipe que ha de venir, que leímos antes. El que va a confirmar el pacto de los judíos de paz que se va a hacer con Israel. Esto es una muestra, aunque se hable de una forma muy rápida, aquí se muestra que el anticristo va a aparecer al comienzo de la semana 70 de Daniel, o va a aparecer al comienzo de la tribulación y no en la mitad de la tribulación. Aquí hay algo que quiero yo aclarar. Pues hablando con algunas personas o incluso viéndolo también en algunos medios, la gente dice, oh, ya comenzamos la tribulación, pero mire que fulano de tal va a ser el anticristo, o será que este es el anticristo. Mire, ni idea. No sabemos quién es todavía. No hemos comenzado la tribulación todavía. Estamos comenzando una parte muy dura. Se está llevando muchas cosas hacia allá. Como decíamos al principio, estamos viviendo tiempos peligrosos. No solamente peligrosos para nosotros, para la iglesia, sino para el planeta. Pero no es. Aunque el año pasado, por ejemplo, se hizo el acuerdo de Abraham, el año pasado en Israel, cuando Donald Trump firmó el acuerdo, fue el mediador del acuerdo de Israel con varios países de la comunidad árabe, todavía no ha habido un pacto entre judíos y sus enemigos más acérrimos, que son los palestinos, los sirios, los turcos, los iraquíes. Tampoco hemos sido raptados. O sea, no podemos saber quién es el anticristo porque, gloria a Dios, la iglesia no lo va a ver. Porque si se fijan, Apocalipsis 4.1, Juan fue llevado al cielo. Ahí todavía no había sido revelado. Bueno, ahora el segundo sello, que es Apocalipsis 6, del 3 al 4, dice, y cuando él hubo abierto el segundo sello, oí el segundo ser viviente, los que hayamos antes, ¿se acuerdan? Que tiene autoridad, decía, ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, o sea, rojo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. Entonces, este color es desafortunadamente sangre, ¿sí? Es guerra, la espada es guerra. Entonces, esta hora, en este momento, solamente en este momento, se va a cumplir lo que profetizó Jesucristo en Mateo 24, del 6 al 7, cuando habla de que habrá guerra, rumores de guerra, etcétera. Por eso Mateo 24 es espectacular. Uno piensa que muchas cosas de Mateo 24 ya se han cumplido, pero todavía no. El resultado de estas guerras que van a comenzar aquí en este momento, quiero hacer otro paréntesis, estoy lleno de paréntesis esta noche. Ha habido muchas cosas en este momento que ustedes pueden ver como antesala de lo que va a ocurrir. Entonces, el resultado de estas guerras que habla Mateo 24, del 6 al 7, seguramente de aquí va a venir entonces, va a ser que se unan esos reinos o esos países, que hagan una alianza, una confederación, ¿sí? De la cual el anticristo va a decir, listo, yo aquí soy el que manda. Dice también, bueno, no se lo voy a leer lo que dice, ustedes lo pueden llegar a leer, pero dice, del 6 al 7, y en el 8 hay algo que dice, y todas estas cosas serán principios de dolores. Tengo que reconocer que yo cometí algún error alguna vez cuando con alguien tal vez hablé y dije, sí, es que estamos pasando el principio de dolores. Pero todavía nosotros no estamos en el principio de dolores. Eso sé que es bastante chévere uno decir, yo, miren, me la sé y estamos en esta, pero todavía no es el principio de dolores, porque esta frase del principio de dolores que dijo Jesús en el Mateo 24 lo dijo en el versículo 8, después de que ha dicho que van a oír de guerra, rumores de guerras, que se levantarán nación contra nación, reino contra reino, va a haber pestilencias, hambre, etcétera, etcétera. Por más que haya habido terremotos aquí y allá y hayan sido, muchas de estas señales se estén dando esporádicamente o aisladamente, no han concluido todas al mismo tiempo. Y todavía esto no ha llegado, todavía ni siquiera estamos en el principio de dolores. Pero lo que sí es cierto es que sí estamos en una parte de la historia en donde todas las cosas están yendo hacia allá. Aquí tengo que confesar, yo todos los días estoy aprendiendo algo. Todos los días hay algo diferente. Si en algún momento ustedes descubren algo, por favor háganmelo saber.
Y si usted dice, mire, yo pienso que es así, todo, ahí está el chat, ustedes tienen mi chat personal, etcétera. Aquí todos vamos aprendiendo, pero yo me cuido mucho de decir algo acá, de lo cual no estoy seguro. ¿Sí? Entonces, me lo comentan. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, claro, por favor. Con respecto, ok, en la palabra se dice que cuando hayan rumores de paz, y dice que no me acuerdo bien cómo es que dice esa parte, que va a haber el convenio de paz con Israel. Y bueno, Donald Trump firmó eso antes de salir. ¿Tiene algo que ver o no? Eh, sí, no, digamos, esos no son los principios de la tribulación, pero lo que cuando venga el anticristo, él dice, o sea, la profecía dice que va a confirmar el pacto con muchos. Entonces quiere decir que va a haber más de una nación que va a estar involucrada en este pacto. Entonces ya comenzamos que hay varios pactos con varias comunidades de los árabes. También ya había habido pacto con Egipto, pacto con Jordania. ¿Sí? Entonces son muchas naciones. Todavía faltan algunas. Lo que va a venir el anticristo es confirmar esos pactos. Pero todavía no se ha dado ese momento porque este señor todavía no ha llegado ni lo vamos a ver. Pero todos estos pactos que se están dando ahora son los pactos que más adelante se van a confirmar. Él va a Ok, decir, él lo que va a traer es una paz mayor, entre comillas, una paz, ¿no? sí. Va a traer algo más, va a confirmar los que hay, pero va a traer otro que es con la gente a decir, este tipo es el duro, porque mire, impidió la guerra mundial o no sé qué. En ese momento, ese va a ser, pero todavía no lo es. Hay otra cosa que también veo que está como muy cerca, o sea, que todas esas son las cosas que confunden cuando uno dice, ¿será que estamos viviendo los primeros dolores de parto? Porque se dice también que va a haber una sola religión y ya se abrió un sitio que creo que el Papa Francisco y se reunió con ellos y pusieron una mezquita, la Iglesia Católica, bueno, hay varias iglesias reunidas en una plaza y son una sola religión, se reúnen en el centro de la plaza. Correcto. Todo esto que está sucediendo ahora, todo esto que está pasando, incluso lo del mismo virus, la misma emergencia del año pasado, todo esto está llevando al planeta Tierra a que eso se vaya a dar. De hecho, las cosas, aunque a nosotros la vemos que han sido muy rápidas y se está dando muy rápido. ¿Por qué? Mi opinión es que esto ya va a ser muy pronto. Por eso es que estas cosas se han acelerado tanto. Pero todo esto se va a dar cuando este señor llegue, el anticristo llegue, es porque ya se ha venido de alguna forma preparando el terreno. Y tanto el planeta como las naciones, como la economía, como la religión van a estarse preparando. Todo esto es como una especie de, es un caldo de cultivo, como se llama, o una, sí, todo se está metiendo en una licuadora para sacar un jugo lleno de todo esto que se está dando ahora, pero es como si apenas se le estuviera entregando poniendo los ingredientes, sí, en esa licuadora. Pero todo esto es como la antesala a estas cosas que van a ocurrir. Pero mi mensaje es, la tribulación es tan terrible que ni siquiera lo que se va a ver al principio, ni siquiera nosotros vamos a querer, nos lo imaginamos de lo terrible que va a ser. Lo que estamos sufriendo ahora son pruebas para la iglesia, pero todavía falta mucho. O no, no mucho, todavía falta, no mucho. Todavía falta para que se dé esto que está acá. Lo que tú hablas, eso es pavimentando el terreno hasta que eso se vaya a dar. Porque eso no se va a dar. Hoy es lunes y mañana martes amanecimos con un pacto nuevo y amanecimos con una nueva religión. No, todo. La gente ya se ha venido acostumbrando. Vamos a ver más adelante cómo se ha venido acostumbrando la gente en otros temas similares. ¿Ok? Perfecto, gracias, sí. Bueno, muchas gracias a ti. Seguimos. Los sellos 3 y 4 están en Apocalipsis 6 del 5 al 8. Entonces, de Apocalipsis 5 y 6 habla del tercer sello. Entonces viene el otro jinete. Tercer sello conecta con la profecía, con lo que está en Mateo 24:7. Dice, cuando él hubo abierto el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y ve. Y miré, y aquí un caballo negro, el que estaba sentado encima de él, tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, una medida de trigo por un denario y 3 medidas de cebada por un denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Este caballo negro sostiene un par de escalas en su mano. Los precios exagerados acá, que son productos de consumo común, de lo que se habla aquí, indican que va a haber una hiperinflación, producto de una devastación en la economía. El vino y el aceite simbolizan riqueza. Entonces quiere decir que los que tengan acceso a esto, los ricos,
Y aquí yo no vengo a hablar de un discurso socialista, de que los ricos son los malos, los pobres son los buenos, no, o sea, yo estoy hablando de ricos, personas que son absolutamente hiper mega millonarias. Dice, los ricos no serán afectados. Probablemente los que tengan, digamos, mejores recursos económicos van a sufrir, como en toda economía, como en toda situación de los países cuando sufren hiperinflación. Pues hay algunos que se salvan, entre comillas, pero la mayoría de la gente va a sufrir. Ahora habla del cuarto sello. Ya voy a ir un poquitico más rápido porque todavía faltan unos pocos slides. Dice el cuarto sello, dice Apocalipsis 6:7. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y ve. Y miré, y aquí un caballo pálido o un caballo amarillo. Y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte. Y el infierno le seguía. Y les fue dada a ellos potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada y con hambre, y con mortandad y con las bestias de la tierra. Interesante que este jinete, de todos los jinetes que se han visto hasta ahora, ninguno se le ha dicho quién es, ninguno se ha nombrado, a excepción de este. Los demás van a aparecer así, ¿sí? Van a ir apareciendo y la gente los va a ir viendo. Uy, la gente va a decir, uy, estamos en el jinete 1, el 2, el 3. Pero este jinete es clarísimo, se nombra y es la muerte. ¿Qué significa que el infierno siga a la muerte? El mismo versículo lo dice. Va a morir la cuarta parte de la población mundial. Si hoy en día somos alrededor de 8 billones, van a desaparecer, van a morir 2.000 millones de habitantes. Tristemente, como esto ya fue el arrebatamiento, lo seguía al infierno, o sea, la muerte se los va pasando al infierno. O sea, estas personas van derechito para el infierno. ¿Mm? Aquí soy bastante directo, porque no puedo ir aquí con alegorías. La gente va a morir por guerras, por hambre, por mortandad y por bestias. Entonces, como lo hablabas tú hace un rato, Clara, es interesante cómo se asocia con lo que hoy en día está pasando. Estamos escuchando noticias que se va a reactivar el acuerdo nuclear de Estados Unidos con Irán. Estamos viendo también, y es algo muy interesante, cómo la emergencia sanitaria que tenemos está causando ya problemas macroeconómicos en todo el planeta. Por eso yo digo que estamos muy cerca, en los tiempos proféticos, del rapto de la iglesia. Ya se está hablando del gran reset, del cambio global de la economía. Ya se está hablando también de desabastecimiento, porque eso está tocando el campo, donde la producción puede llegar o va a llegar a comenzar a escasear. Definitivamente se necesitaba que pasara algo como lo que está pasando para que el planeta fuera impactado así como se impactando. Ahora hay algo muy interesante y lo hemos vivido y lo estamos viviendo, y cuando habla que dice que van a morir por mortandad, etcétera, él le dice, ay, pero las bestias de la tierra, eso es demasiado alegórico. Pues resulta que no, eso no es tan descabellado ni es alegórico, ni estamos hablando de que bestias, quién sabe a qué otra cosa se refiere. Ustedes pueden ver las noticias. Cuando la gente se encierra en sus casas, las calles quedan vacías. Cuando las calles quedan vacías, llegan animales. Esto es una cosa verídica. Aquí vemos fotos de noticias que salieron de hace poco. Se han metido leopardos, se han metido cabras salvajes, se han metido chacales, se han metido cerdos Sí, salvajes a las calles. ayer mataron 4 zorros en Río Negro, imagínate. Por ejemplo, Zorrillos. pero en todas partes, en todos los países se están metiendo animales salvajes a las calles. Aquí yo hace 2 meses salí un momentico al garaje, ¿sí? Y vi 2 coyotes cruzando la calle. ¿Por qué? Porque pues donde el ser humano se retira, ¿sí? Se va de esa zona, pues los animales entran. Ya hemos visto también en la Biblia cómo Dios entregó a Israel durante 70 años también a los animales salvajes, y también cuando los asirios invadieron al norte de Israel, cuando los leones se comían a la gente. Esto no es algo alegórico y no es algo que sea inusual y ya está comenzando a pasar. Esto es otra señal más de muchas cosas que están comenzando a pasar ahora. Bueno, el quinto sello, dice, cuando hubo abierto el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgues y venga nuestra sangre y los que moran sobre la tierra? Y les fueron dadas a cada uno ropas blancas. Y les fue dicho que reposen un poco de tiempo hasta que sus consiervos fuesen cumplidos. O sea, Dios tiene un número. Y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Este quinto sello habla de persecución a las personas que en ese momento se hayan convertido. Por eso hablo yo de cristianos, pero no hablo de la iglesia, que la iglesia ya no está.
Hablo de las personas que van a decir y van a decir, esta gente tenía razón. Estos locos que predicaban y decían todas estas cosas, tenían razón porque ya no están. Muchos se van a convertir por eso, muchos otros se van a convertir cuando vean el tema macroeconómico, muchos otros se van a convertir cuando vean las guerras, cuando vean tantos fenómenos climáticos, etc. Esta parte de Apocalipsis 6 del 9 al 11, el quinto sello, conecta con la profecía de Mateo 24 del 9 a 13, conecta con Apocalipsis 12, 11 y 24. Cuando dice las almas de los mártires y este breve tiempo, estas personas, este breve tiempo se refiere al resto que le queda a la tribulación. Aquí ya la tribulación ha avanzado algunos, digamos, puede ser un año o 2 años, puede ser, tal vez diferente, pero bueno, ya ha avanzado un tiempo. Estas personas, hay personas que van a morir creyendo en Jesucristo, que no se van a arrodillar, van a morir ellos. Cuando ellos mueran, ellos no van a tener la bendición que recibieron los que murieron en Cristo al momento del rapto o los que estemos vivos en el momento del rapto, porque nosotros vamos a tener un cuerpo. Así como Jesús resucitó, recibió un cuerpo glorificado. Ellos van a estar todavía sin cuerpo, ¿sí? Son las almas. Entonces ellos en ese momento están diciendo, ¿cuándo Dios? Porque ellos también anhelan estar en el cielo con los que ya fueron salvos, pero estos salvos no entran a ser parte Perdón, de la estos iglesia. son los creyentes que ya han muerto. Perdóname. Estos son los creyentes que ya han muerto. Estos no, estos son los creyentes, bueno, aquí aclaro algo, los creyentes que ya murieron antes de nosotros y los que estemos vivos, si Dios quiere, en el momento en que llegue el Señor, eso nos vamos con el Señor en el rapto. Estos creyentes que habla aquí Apocalipsis 6, con el quinto sello, son los creyentes que van a morir durante la tribulación, son los que van a aceptar a Jesucristo en la tribulación. Son un nuevo grupo de creyentes. Oh, ya. ¿Ok? Esta promesa, a ellos se les va a cumplir la promesa de reunirse con sus consiervos solamente hasta Apocalipsis 24. Saulo, algunas Ahora, personas piensan que estas personas son judíos, ¿no? no vamos a hablar de eso más, no creo que hoy lo alcancemos a hablar, pero pueden ser judíos o pueden ser no judíos los que estén acá. ¿Sí? Vamos a hablar Esos son de los eso que ahorita. estaban dormidos, las novias que no estaban con aceite, que en ese momento van a tener ya, van a creer, van a aceptarlo, ¿verdad? Puede que sí. Puede que sí. El tema de las novias también lo vimos acá. Pues las novias son la prometida, las prometidas ¿sí? Del Señor, pero habla del 50%. 50% se fue y 50% se quedó. La novia se refiere más que todo a la iglesia. Sí, Puede ser correcto. que ellos sean. Pero bueno, ya nos quedan 3 slides. Hemos avanzado mucho. Si ven que cada tema, aunque recurrimos poquito, cada tema es importante y tiene mucho. Ahora vamos a hablar del sexto sello, Apocalipsis 6 del 12 al 17. Este sexto sello habla de desastres o de situaciones climáticas, fenómenos climáticos, y conecta con la profecía de Joel 2 del 30 al 31, Mateo 24, 29 e Isaías 13 del 9 al 11. Lo leen ustedes, pero lo que yo les quiero decir acá es que van a haber cambios climatológicos muy grandes en la Tierra. Van a ser tan terribles estos fenómenos que la gente va a decir de las montañas y rocas que caigan sobre ellos. Aquí se le va a echar la culpa al cambio climático. Y eso es algo de lo que mencionamos antes. Como la gente se ha venido convenciendo desde hace varias décadas del cambio climático, todavía aquí la gente no va a creer que el juicio sobre la Tierra, porque la gente no lo va a relacionar con el juicio y la tribulación, sino que lo van a relacionar con que es un problema de la contaminación del planeta por culpa del ser humano. Pero no lo van a relacionar con que es el pecado que trajo juicio a la tierra desde Génesis 3:17, cuando Adán pecó y cayó y el Señor le dice, maldita será la tierra por amor de ti. Entonces, aquí esencialmente está hablando de los fenómenos climatológicos grandes que van a haber, pero que aún así ni la gente muchos ni siquiera se van a convertir. Ahora vamos al capítulo 7. Apocalipsis 7, del 1 al 17, se dejo para que ustedes lo lean, pero habla. Apocalipsis 7, del 1 al 3, habla de una pausa precisamente climática. Todo el planeta queda en calma. ¿Esto quiere decir? Que Dios es el único que tiene potestad sobre el clima, no nosotros, que nosotros creemos que no, que save the planet, vamos a salvar el planeta, etcétera. Bueno, no. También habla de 144,000 sellados.
Esto también daría para una charla completa. Voy a tratar aquí de ser muy preciso con los 144,000 sellados. Habla de Apocalipsis 7, del 4 al 9, que conecta con Apocalipsis 14, del 1 al 5. Son 12,000 de cada tribu. ¿De dónde? De Israel. Aquí también es bueno que nosotros no alegoricemos ni simbolicemos tanto. Habla de estas personas que son, así como en el tiempo de Acab hubo 7,000 profetas, 7,000 como él, que no doblaron rodilla entre Baal. Ustedes lo pueden ver en Primera de Reyes 19, 18. En la tribulación va a haber 144,000 de Israel que no van a doblar la rodilla ante el anticristo. Dios los va a sellar un ángel, mejor dicho. Y ese sello es el nombre del Padre en sus frentes. Apocalipsis 14, del 1 al 5 y Apocalipsis 22, 4. No necesariamente va a implicar que tenga algo en sus frentes, aunque todo es tan relativo, porque a nosotros nos leen la frente con esos aparaticos de temperatura. En todo caso, el mejor sello que Dios puede poner es el sello en nuestros corazones. Y el enemigo sabe quiénes somos sus hijos y quiénes no. En este caso, con los israelitas, ellos están separados y van a durar hasta el final de la tribulación. Van a estar apartados. Ellos son la cosecha inicial de la salvación de Israel, de la que habla Romanos 11:1, Romanos 11:26 y Mateo 23, del 37 al 39. O sea, ellos son las primicias. Solamente le voy a leer Romanos 11:1. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ni lo permita Dios, porque también yo soy israelita, decía Pablo, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, no, Dios no ha desechado a Israel. Entonces, Santiago 1:18 dice, Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Si ustedes toman el libro de Santiago, leen Santiago 1:1, está diciendo a las 12 tribus de Israel dispersas. Este libro de Santiago, aunque es de aplicación para la iglesia, fue escrito para Israel. Y estos 144,000 son las primicias de Israel, de los que van a ser salvos. Ahora habla también que hay una multitud. Bueno, estos sellados no son parte de la iglesia, tampoco es una representación simbólica de la iglesia, estos 144,000 sellados. Ahora habla de una multitud lavada con sangre, la sangre del Cordero, que conecta con otras profecías, pero lo interesante, conecta con profecías de Isaías 49:10, Isaías 4, del 5 al 6. Esta multitud lavada con sangre nos muestra que también es otro tipo, otros salvos, son otros salvos del fin de los tiempos. No es la iglesia, porque ya la iglesia fue salva, ya la iglesia no está. La iglesia sale de la gran tribulación. Entonces, ya no son israelitas, tal vez sean gentiles que acepten a Cristo también después de que la iglesia fue arrebatada. Porque habla aquí de que no va a tener calor, no va a tener, bueno, sol, etcétera, porque esta parte sí es algo mío, de lo que he venido viendo, lo que ha pasado y también estudiando, leyendo algo, pero probablemente habla de que son personas que huyeron de los grandes centros poblados, escapando a la persecución de la marca, ¿sí? De la marca del anticristo, y que tienen que soportar condiciones que no son condiciones buenas para vivir, tienen que estar a la intemperie, etcétera. Son personas que van a hacer lo que sea para no dejarse marcar, pero aún así, ellos son salvos que van a servir a Dios en el templo. Como dice la palabra, nunca más tendrán hambre ni sed, pero no son parte de la iglesia. Y también cuando veamos, ellos le van a servir a Dios en el templo, pero ellos no van a gozar de muchas de las bendiciones o de las bendiciones del pueblo de Dios en el milenio. Pero sí van a gozar de las bendiciones en la eternidad, como lo dice Apocalipsis 21, del 1 al 3. Acuérdense que el milenio es un tiempo de reposo. Es como un premio de Dios aquí en la tierra. La palabra dice, los justos heredarán la tierra. Tranquilos, que ustedes van a disfrutar también y nosotros vamos a disfrutar de esto que tanto nos gusta aquí en la tierra. Lo importante es no amarrarnos a esto, que esto no nos amarre, no nos deje irnos para arriba, pero sí sabiendo que nosotros, Dios es tan lindo que nos va a dar ese regalo de poderlo disfrutar acá. Bueno, y ya terminamos, ya este es el último slide, que es el último sello, que es el sello número 7. Pues este sello es un sello donde no pasa mucho. Este sello es un sello como de transición entre ya esta primera parte de la tribulación y lo que se viene, que va a ser tan terrible, que es como si los ángeles hicieran, ¡oh!
se quedan callados por un tiempo. Y todo, o sea, hay silencio en el cielo por un periodo de tiempo. Aquí dice en el capítulo dice, por media hora. Pero sí, bueno, lo voy a leer porque vamos a terminar. Y cuando él hubo abierto el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo como por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios y le fueron dadas 7 trompetas. Y vino otro ángel y se puso delante de pie en el altar, teniendo un incensario de oro, y fueron dados muchos inciensos para que se los ofreciese con las oraciones de todos los santos, de todos los santos, sobre el altar de oro, el cual estaba delante del trono. Y el humo de los inciensos con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel de Dios, y el ángel tomó el incensario y con fuego del altar lo arrojó sobre la tierra. Es impresionante. Cuando se rompa este sello, va a venir una cosa tan terrible, porque esas las trompetas, como lo vamos a ver en la siguiente sesión, son juicios muy, muy, muy serios para la tierra. Eso aquí es como si se estuviera preparando el cielo y la misma tierra para lo que va a venir en el gran conflicto que viene. Cuando habla de las oraciones de los santos de todos los tiempos, son los que ya murieron, inclusive también nosotros que estamos viviendo en este tiempo. Estas oraciones van a, dice, con fuego sobre la tierra, una tierra que rechazó a Jesucristo, que rechazó a la iglesia, al pueblo de Dios, que no atendió las advertencias que hoy en día incluso le estamos dando. Otra vez más se muestra que la tierra sufre juicio por el desprecio a Dios y a la palabra de Dios. Entonces, esto que acabamos de ver, bueno, todo esto es un preámbulo para luego lo que viene. Acá termina la primera parte, que son los sellos, que va hasta el comienzo del capítulo 8 de Apocalipsis. Luego vamos a ver el resto que viene. Entonces, como les decía, en conclusión, la iglesia de Jesucristo, los salvos en Cristo, no vamos a pasar por acá, por la tribulación. Esto es un capítulo de la historia de la humanidad reservado solamente al pueblo de Israel. Entonces, como decía, segunda de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, animémonos unos a otros con esto. Consolémonos, cojamos ánimo. Yo a veces estoy así un poco desanimado, yo le pido al Señor que me anime, y cuando me voy con esta palabra, yo digo, Señor, yo sé que no va a pasar por acá, aunque las cosas se vean terribles, aunque a veces incluso me hacen ganas en mis propias fuerzas de hacer cosas. No vamos a pasar por la tribulación, que es lo que está reservado solamente para los judíos, y de las cuales lastimosamente la tierra también va a sufrir. Bueno, entonces, hasta aquí alguna pregunta, duda. Muchísimas gracias, Saulo. Todo muy claro, pero toca volver a estudiar. Esto se los voy a dejar como siempre, les voy a mandar la presentación y el video también va a quedar. Ahí sí, Pablo, nos pasas la presentación. Yo te iba siguiendo de todas formas con todo lo que decías, porque tengo información y realmente estaba muy tal con el estudio que te había comentado, y sí, realmente yo no conocía esto, y cuando hice el estudio del Apocalipsis me encantó, me dio esperanza. Sí. Y ganas de seguir orando más para que la gente conozca esto. Porque esa es la esperanza que tenemos en el Señor. Correcto. Esto es para esperanza. Y orar por aquellos que todavía no tienen eso, porque hay que orar por las personas que necesitan escuchar eso. Correcto. Esto es para esperanza y no para desesperanza. Es para ánimo, en medio de una situación tan duras. Bueno, no sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes. Estuvo buenísimo, muchísimas gracias. La verdad es que muy, muy interesante. Me encantó, porque hay cosas que uno estudia, pero es como la palabra, la lees un día y otro día encuentras otra cosa, la lees otro día y encuentras otra cosa, y así. Aquí, por ejemplo, vamos encontrando unas cositas, así que fue muy interesante. Correcto, correcto. Bueno, si me parece, oremos para despedir. Sí. Muchísimas gracias, Saulo. Súper bien. Muchísimas gracias, Saulo. Gracias, muy interesante Saulo. La información. Gracias por tu tiempo y que Dios te siga usando. No, muchas gracias a ustedes que me animan a seguir adelante. Dios las bendiga y Dios los bendiga, porque son una bendición. Gracias por Gracias, Saulo. Toca es volver a ver el video y
Estudiante. Estudiar. Sí. Sí, Muy bueno. sí, El señor dice, bueno, yo le doy la bienvenida a Sandra. Sandra también, bienvenida Sandra. Y no te vea, yo te doy Sandra, bienvenida. en el chat. Bienvenida, Sandra. El Señor nos dice escudriñar las escrituras. Y el Señor nos dice, bienaventurados los que anhelan, los que aman la profecía. O sea, Dios quiere que nosotros nos enamoremos de la palabra profética. Y Dios también quiere que nosotros anhelemos el regreso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Eso es, así Bueno, es. Maranata. Antes de orar, les recuerdo, esto es cada 15 días, nos vemos entonces de hoy en 15, yo les envío todo también antes y les envío el link. ¿Okay? Muchísimas gracias. Bueno, entonces, Señor, te quiero dar gracias por este grupo nuevamente Gracias, Padre de maravilloso. los cielos. Gracias, Señor, Pido porque tu bendición por palabra la vida. profética es la palabra más segura. Gracias, Dios, porque tu palabra, tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y gracias, Señor, porque tú tienes un tiempo para todo. Y aunque a veces nosotros tengamos ansiedad o tengamos estrés o mucha incertidumbre de lo que está pasando, sabemos que si nos refugiamos en ti, en tu palabra, vamos a poder encontrar ese refugio, esa tranquilidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, porque, como decía el salmista, levanto mis ojos a los montes y digo, ¿dónde vendrá mi socorro? Pues nosotros sabemos que nuestro socorro viene de ti. Como le decían los discípulos al Señor Jesús, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Las palabras que tú nos das, Señor, son palabras para la eternidad. Gracias, Dios, porque tú con estas palabras nos reconfortas, nos alientas y porque nos ayudas, Señor, a saber que lo que estamos haciendo vale la pena, que no es en vano lo que estamos haciendo. Que gracias, Señor, porque vinimos a estos tiempos y donde tenemos el privilegio de poder ver con nuestros propios ojos lo que está comenzando a suceder y cómo la palabra profética está comenzando a cumplirse, pero no para asustarnos, ni para obsesionarnos, ni vivirlo religiosamente, sino para cobrar ánimo, para saber que lo mejor está por venir para nosotros que somos tu iglesia. Señor, te pedimos que nos pongas en el corazón a esas personas a las que tenemos que todavía no han podido llegar a este punto y que, Señor, si no toman una decisión pronto, van a tener que pasar por este proceso tan doloroso de la historia, que nadie lo desea, nadie se lo anhela a nadie. Señor, oramos para que tú nos pongas afán, para buscarse incesantemente la santidad, el proceso de santificación para podernos encontrar contigo y que seamos dignos, Señor, de ser arrebatados, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has lavado con tu palabra y porque, Dios, tu palabra no falla nunca, porque el cielo y la tierra va a pasar, pero tu palabra nunca va a pasar, Señor. Te entregamos este grupo, estas personas, sus familias, estos días, Dios, que vamos a vivir. Cada día, Señor, es un día diferente, cada día trae algo distinto. Y tú nos has dicho, bástale a cada día su propio afán. Dios, que el afán no lo dé tu reloj profético, de saber, Señor, que por nada estemos afanosos ni preocupados, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones con acciones de gracias delante de ti, Señor. Y yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que nos mantengas, como iglesia, nos mantengas unidos a ti, que nos mantengas en paz, Señor. Que cuando veamos todo esto que está ocurriendo alrededor de nosotros, no nos conmueva, porque sabemos, Señor, que tú tienes para nosotros un plan espectacular, que nada podrá interrumpirlo y nada nos podrá separar ni apartar del amor tuyo, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Amén, Saulo. Muchas gracias, Noche Saulo. para todos. Bendiciones. Dios Bueno, les gracias a bendiga. todos. Chao, Buenas noches. Martica. Gracias, Dios te Saulo. bendiga. Entendimos un rato que Chao. valió la pena. Dios los bendiga a Rita, todos. Clara. Hasta mañana. Gracias, Bueno, Ay, Saulo. sí. Gracias a todos. Buenas muchas noches. gracias. Bendiciones a Gracias, todos. Hasta luego. Efraín. Martica. Nos vemos el viernes, ¿eh? Nos Ok, vemos el no, viernes. Que un estén abrazo. bien. Sí. Bueno, bye. Bendiciones. Saludos, Gracias. Andrea. Bendiciones para todos. Feliz Gracias. noche y que Amén. Gracias, Anabel. Bendiciones. Chao, hijo. Que Chao, descanse. mamá. Dios la bendiga. Chao. Amén.